está listo, montado y armado, peinado, maquillado, luces, cámara y acción. Todo, señores. Bezrat Hashem, en menos de 2 semanas tenemos el segundo regel del año, Chag HaShavuot. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa en el tema que estamos estudiando los días domingos y vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en el tema de Ilhot Yom Tov. Así como entonces, en Yom Tov tenemos, como en todo, Mitzvot Aseh, Velot Aseh, tenemos lo que hay que hacer en el Yom Tov. Por supuesto que vamos a ver también lo que hay de especial en Shavuot, más que nada en las costumbres de Chag HaShavuot. Pero tenemos las mitzvot que tenemos que cumplir en el Yom Tov, como Yom Tov general. Y también tenemos los lotas, las prohibiciones de Yom Tov. Así como tenemos mitzvah de kavod, de honorificar y de oneg, de regocijarnos en el Shabbat, así también tenemos mitzvah de honorificar y de regocijarnos, kavod y oneg, en Yom Tov. Por eso todo lo que dijeron Jajamim que tenemos que hacer, especialmente lo que se refiere a los preparativos de Shabbat, también lo tenemos que hacer para prepararnos para Yom Tov. Entre eso, lavar la ropa, que la persona se bañe, que se corte el pelo, que esté bien preparado para entrar en el Hag. La limpieza, en general, de todo lo que conocemos ya en Shabbat. Por supuesto que esto incluye también la compra de los alimentos especiales, Lichvot HaChag. Y aquí, por supuesto, entra en Shavuot el tema de la costumbre de los lácteos que se comen. Creo que eso vamos a hablarlo aparte. De la misma forma, tenemos que cuidarnos de no hacer melajot desde el horario de Minjá, que sean cosas o trabajos que nos puedan quitar tiempo para las preparaciones de Yom Tov. Y así como estudiamos de que tenemos la mitzvah de Leosif Mijol al HaKodesh, o sea, de recibir Shabbat con anterioridad y no exactamente al último minuto antes de la Shekiah del ocaso, también tenemos la mitzvah de recibir el Hag con anterioridad y también cuando termina el Hag, así como cuando termina Shabbat, que tenemos que alargar un poquitito el Shabbat. De la misma manera tenemos que hacer con Yom Tov. Muy bien. En Erev Shabbat tenemos mitzvah de Adlakat Nerot, de prender velas y Lichvot Shabbat Kodesh. Así también tenemos mitzvah de prender velas Lichvot Yom Tov. Esto viene a darle kavod al lugar donde uno está viviendo, Shalom Bait, y también para el honor de la seudá, del lugar donde uno va a comer. Por supuesto que aquí la braja va a ser diferente. En Shabbat es Lichvot Asher Kedishanu Bemitzvot Betzivanu Leadlik Ner Shel Shabbat, y aquí la braja será Leadlik Ner Shel Yom Tov. Yafé. Cuando cae Yom Tov en Shabbat, se dicen las dos cosas. Leadlik Ner Shel Shabbat be Yom Tov.
nosotros aquí en Eretz Israel vamos a festejar Shavuot el viernes, Erev Shabbat. En Chutz Laaretz tienen 2 días, Yom Tov Sheni, por lo tanto van a tener, ¿sí?, Adlakat Nerot también el viernes y también el Shabbat. La Adlakat Nerot del Shabbat en Chutz Laaretz es también Shabbat y es también Yom Tov, es Yom Tov Sheni. Por lo tanto, nosotros aquí en Eretz Israel, el viernes en la tarde para Shabbat, vamos a decir solamente Leadlik Ner Shel Shabbat. ¿Por qué? Porque para nosotros ya Yom Tov se acaba. Pero en Chutz Laaretz, como tienen el segundo día, ellos cuando digan la braja del enseñamiento de Nefedas, van a tener que decir las dos cosas, Leadlik Ner Shel Shabbat ve Yom Tov. ¿Besada? Yafe. Yafe. Eso también va a hacer diferencia en el Kiddush. Para nosotros el Kiddush de Shabbat va a ser solo de Shabbat. ¿Sí? Cuando hagamos Kiddush, normal, como cualquier otro Shabbat. Vaychul Shamayim, Borei Pri Gefen, y Mekadesh Shabbat. En Chutz Laaretz, cuando hagan Kiddush, ellos en la braja de Kiddushat Hayom van a tener que decir Baruch Ata Hashem, Mekadesh a Shabbat, Be Israel Be Azemanim. ¿Por qué? Porque van a estar todavía en Shavuot. ¿Qué? Ya fe. Una anécdota interesante. Tenemos 2 Kiddush seguidos. Najón. Uno el jueves a la noche Y otro el viernes. Najón, me dio. Najón. El Kiddush del jueves en la noche es Kiddush de Yom Tov. Y el Kiddush del viernes en la noche es el de Shabbat. Normal. En Chutz Laaretz, como dije, el jueves en la noche es de Yom Tov. Y el viernes en la noche es de Shabbat y Yom Tov, de los dos. Perfecto. Ya. Por cuanto que en Chutz Laaretz Shabbat es Yom Tov Sheni, ellos en la lectura de la Torah van a leer la lectura correspondiente a Yom Tov. Nosotros aquí vamos a leer la lectura de Parshat Shavua. Por lo tanto, nosotros nos vamos a adelantar una parsha respecto a Chutz Laaretz. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, nosotros este Shabbat, Zat Hashem, empezamos Parshat Bamidbar. Sí, el 4º libro, Bamidbar. Shabbat Abba, el Shabbat después de Shavuot, vamos a leer Parshat Naso. En Chutz Laaretz no van a leer Parshat Naso porque todavía están en Yom Tov, van a leer la parsha correspondiente a Yom Tov Sheni. Entonces, ¿cuándo van a leer ellos Parshat Naso? Al otro Shabbat. Entonces, nosotros vamos a estar en un desfase entre la lectura de Naso que tenemos en Eretz Israel y lo que leen en Chutz Laaretz. Ellos van a estar atrasados una parsha respecto a Eretz Israel. Se verán en el futuro. ¿Ah? Se verán en el futuro. No menos. ¿Qué? Entonces, que no estoy seguro cuándo nos vamos a volver a unificar, pero generalmente hay, como ustedes saben, el parashot que se leen 2 parashot juntas, el mismo Shabbat, como este Shabbat que leímos Behar Bechukotai. Entonces, no estoy seguro si en Matot Masei o más adelante, en algún momento, nosotros vamos a leer una parsha y al otro Shabbat la otra parsha, y en Chutz Laaretz ese Shabbat segundo van a leer las 2 juntas y de esa manera nos vamos a unificar. Yo hace años había épocas que yo viajaba a Chutz Laaretz y eso a veces pasaba no solamente en Shavuot, también en Pesach. Ya hay algo interesante. Bonagit, que una persona, ¿sí?, viaja a la otra semana que de Shavuot. ¿Sí? Una persona que vive en Eretz Israel, que vive aquí, ¿no? Entonces terminó Shavuot, terminó Shabbat y leyeron aquí Parshat Naso. Y él viaja esa semana, ¿sí?, en la mitad de la semana, viaja a Chutz Laaretz. De repente llega a Chutz Laaretz y se encuentra que el primer Shabbat que va a pasar leen la misma parsha que él leyó aquí en Israel. ¿Entendieron? Sí. O sea, le vuelven a repetir la parsha que él ya leyó aquí. ¿Mejor? Parsha. Ya se lo sabe. Meile que vuelvan a repetir la parsha, pero
Después él regresa aquí, y cuando regresa resulta que perdió una persona. Perdió una persona. Porque él viene aquí, regresa, mejor, y él ahora regresa, y cuando llega el primer Shabbat, después de unas semanas que regresó a Israel, resulta que aquí están leyendo una parsha, ¿sí? Y él, la parsha que corresponde, la perdió. Esa parsha, cuando llegó a Chutz Laaretz, parshat Be'alotcha, digamos, después de Naso, la perdió. Ahí llegan los poskim, ¿cómo se recupera eso? Y si hay posibilidad de recuperar. ¿Sí? Algunos dicen que lo lea solo, no sé, pero esa lectura no es una lectura sola, es una lectura pública. Que hay que leerla en el Beit Knesset. ¿No? Joder, que sí. Se perdió. Si una persona también está enferma en el hospital o lo que sea y no escucha una pasada, también la pierde. Entonces solamente eso como un punto de atención. Entonces, volvemos al tema de prender las velas. Prendemos las velas, pero hay una diferencia entre el encendido de velas en Shabbat y en Yom Tov. ¿Cuál es la diferencia? Que en Shabbat yo tengo que prender las velas de Shabbat antes de Shabbat. Porque cuando llega Shabbat ya no puedo prender fuego. Pero en Yom Tov, teóricamente, puedo prender fuego en Yom Tov. Si ya tengo un fuego de antemano encendido, y de ahí quiero agarrar fuego para prender las velas de Yom Tov, entonces, en un principio, puedo hacer de esa forma. O sea, en general, lo mejor es prender las velas de Yom Tov, Erev Yom Tov, como se prenden las velas de Erev Shabbat, de la misma manera. Pero hay quienes se acostumbraron a prender las velas de Yom Tov ya en Yom Tov mismo, cuando ya empezó el Hag, ¿sí? Y si hay mujeres que acostumbraron así, lo tienen permitido, solamente tienen que cuidarse de que haya un fuego prendido de antemano y de ese fuego toman para prender las velas de Yom Tov. Muy bien. O sea, otra cosa que tenemos en el encendido de las velas es que cuando se dice la brajá y cuando prendemos. Entonces, cada Shabbat, la costumbre ashkenazí y algunas sefaradiot es que primero se prenden las velas y luego se dice la brajá. A pesar de que la regla oficial de la mitzvah de prender velas, como cualquier otra mitzvah, es que primero se dice la brajá y luego se hace la mitzvah. Históricamente habría que primero decir la brajá, la likner shel Shabbat, y luego prender. ¿Qué? O sea, ¿por qué en Shabbat cambia el orden? ¿Por qué? Porque el Ramá trae la opinión de uno de los Rishonim que dice que si la señora va a decir las palabras la likner shel Shabbat, cuando dijo esas palabras, ya recibió Shabbat. ¿Cómo va a aprender ahora? ¿Cómo va a aprender fuera? ¿Entienden? Entonces aquí es problema, primero decir la barajá y luego hacer la mitzvah. Porque cuando dijo la barajá ya recibió Shabbat. Y si ya recibió Shabbat no puede prender velas. Por lo tanto, no nos queda de otra sino primero prender la vela, primero hacer la mitzvah y luego decir la braja. ¿Qué? Así es la costumbre, los ashkenazim y algunos sefaradim. Pero muchos sefaradim hacen como dice el Shulchan Aruch, que no. No, tú dices primero normal, dices la braja y luego prendes las velas. Y el tema de recibir el Shabbat, no. Yo no recibo Shabbat cuando dije la braja, la mujer recibe el Shabbat cuando terminó de prender las velas. Yo, ya, entonces no hay problema. Solo para las mujeres. Ya fue, sí. Mejor. Solo para las mujeres, porque ellas reciben Shabbat cuando prenden las velas. Los hombres no recibimos. Pone que una persona vive sola, hombre. Entonces él no tiene que hacer ese cambio. Porque el hombre
no acostumbra o no es necesario que reciba Shabbat con el encendido de las velas. ¿Sí? Las mujeres acostumbraron a recibir Shabbat cuando prenden las velas. Los hombres no. Por lo tanto, no hay ningún problema que primero que haga el orden común, que primero diga la braja y que luego prenda las velas. Pero en Yom Tov está permitido prender fuego. En Gaia. No se puede prender directamente, pero se puede transportar fuego. Y por eso, en Yom Tov, según todos los minagim, primero se dice la braja y luego se prende la vela. Ashkenazim, Sefaradim, no hay diferencia. No importa si lo hacen en Erev Hag o lo hacen en el Hag mismo. Primero se dice la braja. ¿Por qué? Porque esa es la regla de oro. Primero se dice la braja de la mitzvah y luego se hace la mitzvah. Es como aquí no tenemos el problema del encendido, entonces lo hacemos de esa forma. Lo que tiene que tener cuidado una señora cuando prende las velas en Yom Tov, o sea, cuando ya empezó Yom Tov, es el tema de apagar el fósforo. ¿Por qué? Porque está permitido transportar y prender fuego de una vela, de un fuego al otro. Está prohibido apagar fuego. Eso no está permitido. Entonces, si la mujer prende las velas de Yom Tov en Erev Yom Tov, en Baya, es como cuando las prende en Erev Shabbat. Ella terminó de prender las velas, le sobró, está el fósforo prendido, lo apaga, o sea, lo puede apagar. Pero si una mujer, como dijimos, adopta la costumbre de prender cuando ya empezó Yom Tov, entonces puede prender, como dijimos, de un fuego anterior, que ya está prendido de antes de Yom Tov, pero cuando ella termina de usar el fósforo y todavía le quedó fuego, no puede apagarlo. Tiene prohibido, porque en Yom Tov no se puede apagar fuego. Entonces, ¿qué hace? Agarra el fósforo, lo deja encima del plato, que se acabe y que se apague solito. ¿Entendido? Sobre la plata, no. La plata debe estar encendida entonces desde antes de Shavuot. En esta ocasión, porque es de ¿Qué verdad? Sí. Pero en Shabbat se puede pagar. No. Shabbat, ¿no? Shabbat. Ella recibe el Shabbat con el encendido de velas y luego lo tiene que dejar que se apague. No, otra vez. Nosotros dijimos de que cuando la mujer... usted pregunta, según los Ashkenazim, que cuando aprendemos... No. En eso no hay ninguna diferencia. Si en Erev Shabbat la mujer prende, ¿no? Antes de que Shabbat. No se puede prender fuego en Shabbat. Entonces lo prende antes de Shabbat. Solamente dijimos que hay diferencia en qué orden. Si primero se dice la barajá o luego se enciende, o primero se enciende y luego se dice lo que se llama. O sea, ella recibe el Shabbat, pero en realidad no entró el Shabbat. Mejor. Entonces puede apagar el fuego. Mejor. Tanto según los sefaradim, que no recibe Shabbat hasta que terminó de prender, entonces no hay problema. ¿Sí? Primero dice la barajá, luego enciende, lo puede apagar. O según los Ashkenazim, que es al revés, que primero prende, puede apagar y recién que cuando dice la barajá, recibe Shabbat en Baya. Pero todo eso es ¿por qué? Porque se hace en Erev Shabbat. Y si una mujer prende en Erev Yom Tov, lo mismo. Solamente que en Erev Yom Tov, como dijimos, todos dicen que primero se dice la barajá y luego se prende. Pero si la mujer prende ya en Yom Tov, ahí ya no puede apagar. Por eso, cuando termina de prender y el fósforo todavía está encendido, no puede hacer caja, sino que lo tiene que dejar en el plato para que se apague solito. No, ¿qué pasa si una persona de Israel, de Alta Judales, y bebió Yom Tov, Shavuot, el jueves y viernes? ¿Cuál es la pregunta? Entonces la pregunta es,
la mujer de Israel no tiene 2 días, tiene un día solo. Esa ya es una pregunta. ¿Cómo tiene que actuar un israelí que viaja a Jutz Laaretz respecto a Yom Tov Sheini? Pero eso es un tema aparte. ¿Sabes? ¿Cómo es una persona que viene de Jutz Laaretz a Eretz Israel, que se hace un solo día y él tiene la costumbre de 2 días? ¿Y cómo es una persona que viene de un lugar de un día y viaja a un lugar de 2 días? ¿Cómo? ¿Qué es lo mismo? Lo mismo que Tiene que hacer 2 días. ¿Ah? Las personas que vienen a diáspora, que vienen acá, hace 2 días. La pasó. Sí. La pasó. No, No, mejor. la guerra. Hay muchos. Sí. Hay poskim que dicen que uno que viene de Jutz Laaretz hace 2 días como Jutz Laaretz. Pero, por ejemplo, Raúl dijo, dime, y si se presenta un shidduch aquí, una moza israelí, ¿sí? Y te gustó. Se puso rojo, el pillo se puso rojo. Entonces, ¿te vas a quedar o no te vas a quedar en Israel? Puso color de ¿Te quedas, no? Ya fue. Se puso color Entonces, hay poskim que dicen que ahí, hay poskim que dicen que uno tiene que hacer de acuerdo al lugar donde está. Estás en Eretz Israel, como en Eretz Israel, estás en Jutz Laaretz. Pero bueno, en eso hay un poco de discusión, si tiene intención de regresar, no tiene intención de regresar, cuál es la... ¿Cómo impurem de quem está a salir de Jerusalén? Quem está... No es bediuco toda. No, pero eso es otra cosa. No, Jolofen, entonces, ese es un tema aparte. O sea, después de la brajá de las velas, la Likner Shel Yom Tov, en Yom Tov, Jajamim decretaron que hay que decir la brajá de Sheheyanu. ¿Sí? Que es la brajá que decimos cada Hag, cada fiesta nueva que viene. Hashem nos revivió y nos mantuvo. Sheheyanu, Vikimanu, Vigianu, las manos a este tiempo. O sea, esa brajá en general la hacemos en el Kiddush. En el Kiddush hacemos las brajot correspondientes del Kiddush y hacemos la brajá de Sheheyanu. Ya fue. Pero hay muchas mujeres que acostumbraron a decir la brajá de Sheheyanu cuando prenden las velas. Ya fue. Entonces, las mujeres que así acostumbraron, que sigan con su costumbre. O sea, y debe ser. Los que no, hay quienes dicen que es mejor que no diga Sheheyanu y que se apoye en la brajá de Sheheyanu que va a decir su esposo en el Kiddush. Muy bien. Y si yo digo Sheheyanu antes, porque me pongo una chaqueta nueva y hago No, Sheheyanu, pero ese Sheheyanu es por la chaqueta, no es por el hat. No tiene nada que ver. no tiene nada que ver con el Kiddush. No. Okay. Top. Después tenemos las tefilot especiales de Yom Tov. Cada tefilá, najón, especial, y que en lugar de decir Mekadesh Shabbat decimos Mekadesh Israel Be'azmanim. Cuando cae en Shabbat ya dijimos, se dice Mekadesh Shabbat Be'Israel Be'azmanim. Después tenemos después de la tefilá tenemos el Kiddush. En el Kiddush también tenemos lo mismo, tenemos la brajá del vino, la brajá de Mekadesh Israel Be'azmanim, y como dijimos también se agrega la brajá de Sheheyanu. Eso se hace en los Kiddushim cuando tenemos Yom Tov. Como nosotros estamos hablando específicamente, o más específicamente, del Yom Tov de Shavuot. Muy bien. Después hay que recordar que
en Birkat Hamazon tenemos que decir Yale Ve'avo. Después tenemos la mitzvah de decir el Alel, como en cada uno de los Yamim Tovim, por la mañana. ¿Sí? Y después, como van, tenemos la Kriyat Torah especial que incluye los 10 mandamientos, hacer esta Dibrot, que esa es la lectura de Shavuot. Los Ashkenazim acostumbran a hacer también lo que se llama Izkor, Askarat Neshamot, recuerdan las almas de los seres queridos. Se acostumbra a leer Megillat Ruth. En Shavuot vamos a hablar también de ese tema. Y cuando termina Yom Tov tenemos Abdalá. Así como cuando termina Shabbat tenemos Abdalá, cuando termina Yom Tov tenemos Abdalá. Pero este año, cuando termina Yom Tov, empieza Shabbat. Y por lo tanto no hacemos Abdalá. ¿Por qué? Porque Abdalá se hace cuando uno termina un día festivo y al otro día el día es más bajo a nivel espiritual. Entonces, cuando yo terminé Shabbat y al otro día es Hol, Yom Rishon, digo Abdalá. Si yo terminé Yom Tov y al otro día es Hol, digo Abdalá. Pero si yo terminé Yom Tov y al otro día es Shabbat, como este año, estoy subiendo de categoría. ¿Sí? Shabbat es un día de Kedusha más elevado que Yom Tov. ¿Quién dijo? ¿Por qué Shabbat es un día más elevado de Kedusha que Yom Tov? Hashem dijo, pero ¿dónde dijo? Sí, ¿por qué Bereshit? En Shemot. Es un interesante que no se puede pasar un poco más de la cosa. El motivo que Shabbat es un día más kadosh que Yom Tov, es por las melajot. En Shabbat está prohibido hacer 39 melajot. En Yom Tov, no. En Yom Tov está prohibido hacer muchas melajot, la mayoría de las melajot. Pero hay melajot que están permitidas. Sí, como vamos a estudiar ahora, todo lo que tiene que ver con la preparación de la comida está permitido de hacer en Yom Tov. Entonces vemos que la Kedushá de Yom Tov es menor que la Kedushá de Shabbat. Y por lo tanto, cuando terminó Yom Tov y paso al Shabbat, estoy subiendo de nivel de Kedushá. Y por lo tanto ahí no se hace Abdalá. Entonces, este viernes cuando termina Yom Tov, antes de entrar Shabbat, cuando llega el Kiddush, hacemos Kiddush normal, no hacemos Abdalá. Pero, si es al revés, si cae Shabbat y el otro día es Yom Tov, entonces ahí terminó Shabbat y pasamos a otro día de Kodesh que es Yom Tov, cuando cae domingo. Pero estás bajando de nivel, estás bajando en la categoría de la Kedushá. Entonces tienes que hacer Abdalá entre Shabbat y Yom Tov. ¿Tiene alguna fórmula diferente? ¿Qué? Sí, en lugar de decir a Mavdil ben Kodesh lechor, se dice Mavdil ben Kodesh le Kodesh. Entonces, este año no es relevante, ¿sí? Porque no lo tenemos. Entonces se juntan a con Kiddush. Entonces, ven. Esto es cuando Yom Tov cae de Motzai Shabbat. Cuando Yom Tov cae en Motzai Shabbat, entonces tenemos un Kiddush especial. ¿Por qué? Porque es Kiddush con Abdalá. ¿Sí? Kiddush por Yom Tov. ¿Mejor? Estamos en Yom Tov. Yom Tov hay que hacer Kiddush. Pero tenemos que hacer Abdalá porque terminamos Shabbat. Entonces, al terminar Shabbat y al empezar Yom Tov tenemos que hacer Kiddush y Abdalá. ¿Se da? Perfecto. Entonces, Yud es Yain, vino.
Kiddush, Ner, Havdalah y Zman. ¿Ceder? Esto ya lo tenemos en otra oportunidad, pero lo vamos a repasar. ¿Sí? Cada Shabbat, ayer en la noche, Juan, cuando termina Shabbat, hacemos Abdalá. Abdalá. ¿Sabes? ¿Cuántas brajot tiene la Abdalá? 4. 4 brajot. Juan, ¿cuáles son los 4 brajot? Gefen, Besamim, Ner y Abdalá. נכון? בורא פני הגפן, בורא מיני סמים, בורא מאורי האש, y המבדיל בין קודש לחול. יפה? Eso es cuando es Motzei Shabbat. ¿Qué pasa cuando es Motzei Yom Tov? Cuando termina Yom Tov, también tenemos que hacer Abdalá. ¿No? Pero no hacemos 4 brajot, solo cuentas 2. Gefen y Amabdil y Abdalá. Abdalá. O sea, no hacemos ni Besamim ni Ner. ¿Por qué no hacemos Besamim? Porque cuando termina Shabbat, dicen Jajamim, nuestra Neshama Yetera se nos va y nos sentimos un poco tristes. ¿Sí? Esa es la depresión judía. Motzei Shabbat es la depresión judía. La depresión. Los judíos están depre, Motzei Shabbat. ¿Sí? Depre. La depre. Ya fe. Muy bien, por eso Besamim. Ya fe. Pero cuando termina Yom Tov, dicen Hazal, no hay esa Neshama Yetera. Es un día Kadosh, pero no tenemos esa, ¿sí?, super Neshama o doble Neshama. Y por eso, no sé, ¿sí?, en Jajamim, ¿qué es lo que le tranquiliza a la Neshama? El aroma. El Motzei Yom Tov no hace falta. Ner, en Shabbat no podías prender fuego. Termina Shabbat, puedes prender fuego. Eso es relevante en Shabbat. Pero en Yom Tov sí puedes prender fuego. Y por eso estas 2 brajot no son relevantes en Yom Tov, en la Abdalá. Por eso que queda solo Gefen y la Abdalá no tiene cosas mejor. Eso es cuando Motzei Yom Tov cae en un día de semana. Domingo, lunes, martes, domingo a la noche, martes, el lunes a la noche. Menos cuando Yom Tov cae Motzei Shabbat. ¿Sí? Cuando termina Shabbat e inmediatamente viene Yom Tov. Entonces aquí viene el Yaknehaz, que es el Kiddush junto con el Abdalá. Como dije, Kiddush porque empieza Yom Tov, el Abdalá porque terminó Shabbat. ¿Sabes? Muy bien. Entonces, braja del vino, normal. Primero hacemos la braja del Kiddush, porque ahora empezó el Yom Tov. Después, Ner. ¿Por qué? Porque terminó Shabbat. Terminó Shabbat. En Shabbat no podías prender vela, no podías prender fuego, ahora puedes prender fuego. Entonces, aquí
¿sí? Aquí sí corresponde prender la vela. Después la braja de Abdalá. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre la Kedushá de Shabbat y Yom Tov. Y por eso, en lugar de aquí y de aquí, que decimos Amabim Bein Kodesh Lechol, ¿sí? También aquí, y decimos Bein Kodesh Lekodesh. La diferencia entre la Kedushá de Shabbat y la Kedushá de Yom Tov. Y después al final, la braja de Zman, que es la braja de Shehecheyanu. Entonces, este es el Hidush y la Abdalá más largos de todo el año. 5 brajot. Vino, Hidush, Vela, Abdalá y Shehecheyanu. Pero como dije, eso no es este año. Este año, básicamente, cuando termina Yom Tov, no pasó nada. Terminó Yom Tov, empieza Shabbat. Hacemos Kiddush normal y ya. Bueno, esto es el tema de las mitzvot que tenemos en el Yom Tov. Ahora vamos a pasar a ver el tema de las melajot. En Shabbat dice la Torah lo tase kol melaja. No sé, kol melaja, kol. Ninguna melaja. 39 melajot que se aprenden en la construcción del Mishkan prohibidas. Mientras que respecto a Yom Tov dice la Torah Yom Tov ze mikra kodesh, kol melajá lo yase, toda melajá no se hará en ellos, pero, asher yeachel lechol nefesh, toda melajá que se haga para toda persona, hu levado yase lachem, solamente él se hará para ustedes. Y aquí aprendemos el concepto que se llama melechet ochel nefesh. מלאכת אוכל נפש. זאת אומרת, aquí tenemos la mitzvah de preparar, o el permiso, mejor dicho, de hacer melajot, que tiene que ver con la preparación de comida. Y eso la Torah lo permitió solamente en Yom Tov. Entonces, ¿qué está prohibido en Yom Tov? Melechet avodah. O sea, toda melajá general de trabajo que no tiene que ver con la preparación de comida. Pero melajá que tiene que ver con preparación de comida está permitida. Y por eso se puede preparar jalot en Yom Tov. Se puede preparar pasteles en Yom Tov. Se puede cocinar carne, pescado y papas y arroz y todo lo que uno quiera cocinar en Yom Tov. Se puede hacer shejitá en Yom Tov. Quiero comer carne fresca, ¿sí? No carne congelada como hoy en día, así de 80 años. No, quiero fresquita, recién sacada del horno, ¿sí? La vaquita y el pollito recién sacados del granero, ¿sí? ¿Se puede picar en trozos finos? ¿Fino? ¿Se puede picar? Va a picar. ¿La carne? No, de verduras. Vamos a ver. ¿Qué? Ya, para poder cocinar, entonces se puede hacer shejitá, ¿sí? Y por lo tanto también se puede, el fuego, lo puedo agrandar, necesito cocinar más rápido, entonces puedo
¿sí? El horno, todo lo que tiene que ver con la preparación de comida está permitido, incluyendo si yo voy a ir a comer a lo de un vecino, necesito llevar la comida en la vía pública, Reshut Rabim, en Shabbat, ¿sí? Yo quiero ir a comer a casa de un amigo mío que vive a 2 cuadras de mi casa. Les digo, bueno, yo quiero compartir, ¿sí? Estoy invitado, pero quiero llevar también yo mi comida. En Shabbat, yo no puedo llevar la comida en Shabbat. La tengo que llevar en Erev Shabbat. Porque en Shabbat no se puede cargar en la vía pública. Pero en Yom Tov, yo puedo cargar la comida. En Yom Tov no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es una necesidad de comida. Por eso se puede cargar algo que es melajá, de sacar de la vía privada a la vía pública, Reshut Yahid, Reshut Rabim, o caminar 4 amot, 4 codos en Reshut Rabim, que en Shabbat está prohibido, en Yom Tov está permitido para ese motivo. Top. O sea, pero hay melajot que tienen que ver con la preparación de comida, pero también están prohibidas. Lemashon, ¿sí? Yo quiero comer unas manzanas frescas, recién arrancadas del árbol. Entonces voy a mi jardín, agarro mi escalera, me subo y empiezo a arrancar unas manzanas en Yom Tov para preparar una ensalada de frutas, ¿sí? O agarrar esas manzanas y calentarlas al horno, hornearlas, ¿sí? Manzanas al horno, fresquitas. No, es azul. No se puede recolectar. O quiero comer unas, sí, yo tengo una parcela con zanahorias, pues quiero comer zanahorias fresquitas, recién sacadas de la tierra. Entonces voy a recolectar esas zanahorias azul. Eso está prohibido, ¿sí? No se puede recolectar ningún tipo de producto que crece en la tierra, sea fruta, sea vegetal, ¿qué? O hacer cualquier otra melajá, como por ejemplo, si tengo espigas y quiero separar las semillas de la espiga, ¿verdad? Y sacarle las, o agarrar una gran cantidad de semillas y moler para preparar harina, o quiero cazar algún animal para comerlo en un Tov, ¿sí? O tengo una piscina de peces en mi casa y quiero pescar algunos de esos peces para utilizarlos. Todo eso está prohibido en Yom Tov. Entonces, hay una gran pregunta. Yo dije que todo lo que tiene que ver con la preparación de comida está permitido. Entonces, recolectar el producto del campo también es para comida. Entonces, ¿cuál es el límite que de aquí en adelante yo digo, esto es para preparar comida y esto no? ¿Qué? Ya. Entonces, la señal para saber diferenciar entre una melajá y la otra, aunque las dos aparentemente son para preparar comida, es, primeramente, una melajá que se acostumbra a hacer por medio de trabajadores, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, que recolectan en el campo. ¿Qué? 2, que de una vez se agarran cantidades. O sea, cuando yo voy al campo a recolectar, recolecto todo lo que está en el campo de una vez. Entonces, esas cantidades generalmente no son para la casa, realmente son para comercio, para compra-venta. Bien. Entonces, lo que se permitió de preparación de comida de Tzorech Ochel Nefesh es en cantidades mínimas, lo que se necesita para preparar en la casa. Ya mínimas es relativo.
¿sí? Yo puedo tener en mi casa 5 personas, puedo tener 30 personas, ¿sabes? Pero es lo que necesito para la casa. Pero lo que generalmente se hace ya en cantidades mayores, y lo hace generalmente gente que trabaja para esos trabajos, entonces eso ya se considera como melajá, como abodá, y no como meleje tochen nefesh. Por eso va a estar prohibido en el Hag. Ya. Y afilo que yo diga, pero yo quiero recolectar dos manzanitas para comer ahora. No quiero recolectar ahora todo el árbol de manzanas. Entonces son 2 manzanas. Madaya, voy a recolectar 2 manzanas. No. Las melajot que Jajamim consideraron que son abodá y no meleje tochen nefesh, están prohibidas en Yom Tov, aunque se hagan con facilidad y aunque se hagan en una cantidad mínima. ¿Sabe? Y por eso, a lo que yo diga, voy a recolectar 2 manzanitas, 2 naranjitas para preparar la ensalada de fruta en Yom Tov, está prohibido. O afilo que yo tenga una piscina en mi casa y digo, bueno, no quiero ahora pescar todos los pescados, los peces que hay ahí. Quiero, sí, un atún que tengo ahí, o además uno solito para preparar un buen salmón para la seudá de Yom Tov. Uno solo. No, el momento que ese tipo de melajá se considera una melajá de trabajo y no de meleje tochen nefesh, entonces Jajamim dijeron que esa melajá no se hace en Yom Tov. ¿Cómo se repite esos detalles? No, ¿Cuál masajet están los detalles? Beitza. Masejet Beitza. o sea, dice que está en todo permitido sejitar, ¿no? Shejitá, sí. Coger un cordero, Ojo. meterlo y lo puedo matar. Ojo. ¿Y por qué no puedo coger un pescado? Coger con la mano. Entonces, porque Shejitá, diré que ahí el tema es El diferente. pescado no tiene que quitar el pescado. Sí, lo que tenemos que entender. Shejitá es porque se considera que la carne fresca, si no es como hoy en día, que usted sí puede poner la carne a congelar, la pone en la heladera y se le mantiene varios días. Antes la carne se hacía shejitá. ¿Cuánto duraba esa carne fresca? ¿Ah? Sí, 2 días, nada más, un día. Por eso la shejitá era parte integral de la preparación de la comida. Pero el pescado, yo puedo coger el pescado con la mano, no pescar. Es No, diferente. Pescar con la mano, pescar con la caña, de toda manera. Jajamim consideraron que pescar es una melajá que no es necesariamente hay que hacerla en el mismo día, se puede hacer un día anteriormente, y por eso la prohibieron. Hay una shela entre los poskim. Si yo, por ejemplo, recolecto en Yom Tov esas naranjas del árbol, que al fin y al cabo es para comer. ¿Qué isur estoy haciendo? ¿Estoy haciendo un isur de la Torá o de Jajamim? Hay quienes opinan. Si yo hice la melajá para seudá de Yom Tov, ¿qué? Entonces la prohibición está prohibido, porque Jajamim dijeron no se puede recolectar. Pero el isur, como en realidad su función es para la seudá, entonces no es isur de la Torá, sino que es isur de Rabbanan. Jajamim lo prohibieron. ¿Por qué? Para que la persona no esté trabajando en esas cosas de recolección y demás y pierda su tiempo en Yom Tov y que transforme al día de Hag en un día de Hol, que básicamente no aproveche realmente la alegría del día en la seudot, en el estudio de la Torá, en la tefilá y demás. Y además, por cuanto que, otra vez, estas melajot generalmente se hacen
en cantidades grandes, no solamente para un día o para una seudá, sino para mucha cantidad. Pues por eso Jajamín dijeron que tenemos miedo que la gente, si va a recolectar más, bueno, si ya estoy aquí arriba, en lugar de agarrar solamente 2 para la ciudad, voy a agarrar todas las manzanas y las guardo ya de una vez. Entonces, pero todo eso, según esta opinión, es de la banana. De la banana. ¿Qué nos opina el Rambam, el Rosh, el Ran? Y así es la opinión de Shulchan Aruch. Aval, y eso Rishonim, ¿qué opinan? Que estas melajot de recolección, etcétera, que están prohibidas en Yom Tov, es Isur de la Torah. ¿Por qué? Porque Jajamí, la Torah solamente permitió melajot que están directamente relacionadas con la preparación de la comida para la seudá. ¿Qué? Para el día de Yom Tov. Pero melajot que generalmente se hacen no solamente para un día, sino para muchos días. Entonces ya esa melajá no está directamente enfocada en Yom Tov, sino que es una melajá mucho más amplia. Recolectar, etcétera, cazar, jule. Entonces por eso, según esta opinión, el isur de hacer estas melajot en Yom Tov es isur de oraita, es isur de la Torah. Así opina Rashi, Ramban, Smag y otros más. ¿Qué? Pero al hacer la shechita, va a sacar carne para bastante, o sea... Ya fe, muy buena pregunta. Y aparte de eso, el animal usualmente son, o sea, los domésticos. Pero no se considera cazarlo, tenerlo agarrado para poder hacer la shechita. No, generalmente shechita se hace de animales que no hay que cazarlos. O sea, pero A una vaca usted no la tiene que cazar, a un pollo, a una gallina no la tiene que Podría cazar. podría cazarlo, ¿sabes? Con esto, sí. No, hay que ser un poco ágil para... Le voy a explicar. No, pero, Si yo puedo, bueno aquí, yo tengo una vaca, ¿cuántos kilos saca la vaca? No sé, 1000 kilos. ¿Ves? Ya, si yo podría hacerle shechita a un 10% de la vaca, pues le hago un 10% de la vaca. Pero hay un problema. que queda con el 90%. Que no lo puedo hacer shechita al 10% de la vaca. A todas. ¿Cuánto de la vaca le tengo que hacer shechita para poder comerme 10 gramos de la vaca? A toda la vaca. Pues por eso es una melajá. Es una melajá. ¿Qué? Ya, a diferencia de recolectar. Recolectar, yo recolecto lo que necesito. Una naranja, 2 naranjas, 2 manzanas. ¿Oh? Te dijeron, Jajamín, tú vas a recolectar una naranja, pero ya que estás ahí vas a recolectar 20 naranjas, todas las naranjas que hay en el árbol. Entonces por eso ahí empieza el problema. Porque es una melajá. Entonces aquí cada acto es diferente. Una recolección, otra recolección, otra recolección, otra recolección. La shechita es un acto de shechita para todo el animal que yo necesito de comer una pequeña cantidad de la carne. Además, ¿sí? No puedo hacer la shechita aparte de la vaca. Entonces por eso la shechita está permitida y la recolección está prohibida. Pero nada, en Shabbat está prohibido matar a un animal. Estamos en Yom Tov. No, pero es que, no me refiero a Yom Tov. También, No. si hay melajot que de Yom Tov que El son en Shabbat. Shabbat, Teóricamente está permitido hacer shechita alajá en el Talmud, en la Gemara, en el Shulchan Aruch. No hay discusión. Se puede hacer shechita en Yom Tov. El Amá. Hoy en día los shohatim también quieren descansar en Yom Tov. ¿Merecen descansar? es que si no cobran doble. Pero y las manzanas que están en el suelo, en Shabbat no se pueden recoger. Entonces sí.
No, tampoco. Depende de cuándo se cayeron. Si se cayeron en Erev Yom Que yo no Tov, sé cuándo cayeron. entonces es de allá. Es afek. O sea, no puede haber caído en la noche Son de muxas. Yom Tov. ¿No? Son muxas. Todo lo que estaba en el árbol y cayó. Se cayó del árbol, estaba apartado. Cuando entró Shabbat Yom Tov estaba apartado porque no lo podía utilizar. Entonces está prohibido. También. Todo. Me quedo sin manzanas en Yom Tov. En síntesis, hay 7 melajot. Dile que no estoy. Hay 7 melajot que están permitidas en Yom Tov, letzorech ochel nefesh, para la preparación de comida. Amasar, preparar una masa. Hornear y cocinar. Es lo mismo. 3. Shechita. 4. Yo necesito quitarle la piel a la carne, el del animal. La shechita. A descuerar, despellejar. Quinta, sacar de reshut le reshut, de la vía privada a la pública o viceversa. 6. Está prohibido transportar fuego. Y 7, apagar. Apagar o disminuir la fuerza del fuego otra vez cuando lo necesito para cocinar. ¿Ceder? Como dije, apagar está prohibido. Pero si es algo que es para que no se te queme la comida, les digo que está muy fuerte la comida, necesito. Entonces, para ese tipo de cosas está permitido. Esas son las 7. Hay trucos para apagar el fuego. Aquí estamos no jugando el truco, estamos estudiando. Pero si tenemos para encender, si tengo un truco para encender, tengo un truco para apagar. Pero habló para disminuir el fuego. El truco para enseñar no es truco, es lejatjila. Tengo que haber encendido de antes. Pero eso no es un truco, eso es lejatjila. Lo que usted está diciendo, yo sé lo que usted está diciendo, pero eso vamos a ver. Todo. Acción. Estas son las melajot permitidas. Hay melajot que, si se las hace de la manera normal, están permitidas, pero si se las hacen en cantidades, sí, están prohibidas. Son 3, perdón. Tojen, moler. Quiero moler ahora alguna verdura o algún vegetal, algún condimento. Borer, vamos a ver, separar, sí, una cosa de la otra. Y meamer es como gavillar, o sea, juntar una cierta cantidad de cosas del campo, veaj. Entonces, esas melajot están permitidas, pero cuando se hacen en medidas pequeñas. No, 3 dijo, 3. Está permitido cuando se hacen como se hacen en la casa. Y después hay melajot que están prohibidas siempre. En Yom Tov. Recolectar, trillar. Dentro de eso está también exprimir. ¿Cómo se dice? Tirar al aire. Aventar y cazar. Estas melajot siempre están prohibidas. ¿Quién? Tov. Ese es un tema. Después tenemos una regla en estas alajot que se llama mitoch. O sea, que por cuanto que la melajá se permitió para preparación de comida, también se permite para otro tipo de satisfacción.
Ejemplo. Sí, entonces esta regla se llama mitoch, ¿por cuánto? Que las melajot, que estas melajot, hutru, se permitieron letzorech ochel nefesh, para la preparación de comida, hutru, también se permitieron shelo letzorech ochel nefesh, también para algo que no es preparación de comida. ¿Qué? ¿Esto qué significa? ¿Por qué la Torah permitió en Yom Tov que yo haga melajot para preparar comida? Porque en Yom Tov tenemos mitzvah de simcha, de alegría. En Shabbat no hay mitzvah de simcha, hay mitzvah de oneg. ¿Qué es oneg? Regocijo. En Yom Tov hay mitzvah de simcha, de alegría. La alegría es algo más fuerte. Parte de la alegría es una buena carne, buen vino. ¿No? Todo el vino. Entonces, el que no hace un buen asadito en Yom Tov no sale Yedei Jehová. ¿Sabes? Todo. Entonces, por eso, como en el Hag dice la Torah, Besamachta bejageja, te alegrarás en la fiesta. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa alegría? Con buena comida. Pero para que la comida sea buena, tiene que ser también fresca, tiene que ser preparada en el momento. Entonces, por eso, todo lo que tiene que ver con preparación de comida, como lo acabamos de estudiar, está permitido y la Torah lo permitió en Yom Tov. Esa es la base. O sea, la pregunta es, Tov, la Torah quiere que tú estés alegre en el Hag. Pero no solamente la comida me provoca alegría, hay otras cosas más que me provocan alegría. Que no son dafka preparación de comida. Por ejemplo, yo quiero ahora, no sé, salir a caminar o a pasear con la familia. ¿Sabes? Muy bien. Si yo tengo un bebé que hay que llevarlo en una carriola, en Shabbat tengo un serio problema. ¿Por qué? Porque no se puede cargar la carriola en la calle. Yo también. Azul. ¿Sí? En Yom Tov, ¿qué hago? Pero no quiero estar alegre. Y mi alegría es compartir con la familia. La fe. Entonces, tú quieres cargar la carriola en Yom Tov en la calle, en vaya. Sal con tu familia y lleva la carriola con tu bebé y pasea con tu esposa y con tus hijos. Pero esto no es para preparar comida. Estoy haciendo no estoy llevando comida a la casa de mi vecino. Estoy paseando con la carriola, ¿sí? Yo no me voy a comer la carriola, yo estoy paseando con la carriola. Mejor. Esa es la regla. Que por cuanto que se permitió hacer la melajá de cargar en la vía pública para la preparación de comida, que es un tipo de satisfacción que provoca alegría, se permitió también hacer esa misma melajá, ¿sí?, para un tipo de satisfacción y alegría, aunque no sea exactamente la preparación de comida. ¿Entendieron? Ya fue. Entonces... ¿Y esto se llamaba, perdón? Esto se llamaba... Mitoch. ¿Por cuánto? Sheutra melajá, que se permitió la melajá, letzorech ochel nefesh, utra shelo. También se permitió cuando no es letzorech ochel nefesh, pero es para otro tipo de alegría y de satisfacción. Por lo tanto, si yo quiero ahora ir a la sinagoga y yo no tengo talit en la sinagoga, lo tengo en mi casa. En Shabbat no puedo cargar el talit en la mano. Máximo lo que puedo hacer, si vivo en un lugar donde no le tiran piedras a los Yehudim en la calle, si lo pongo en un talit, entonces me he visto el talit, es como estar vestido con ropa. Tengo el saco, tengo la camisa y tengo el talit puesto.
debe ser, es como ropa puesta, está permitido. Pero si quieres llevar la bolsita del talit en la calle, no puedo, en Shabbat. En Yom Tov sí puedo. ¿Por qué puedo? Porque para mí es importante hacer tefila con talit en la sinagoga, en Yom Tov. Es parte de mi alegría, de mi elevación. Entonces por eso, si yo quiero cargar en Yom Tov, en la calle, mi talit, mi sidur, puedo. La llave de la casa, ¿sí? Yo quiero, cuando regrese a mi casa, poder entrar en la casa, ¿no? Para poder tener alegría y satisfacción de la comida y todo lo que hice, y Yom Tov. Entonces, puedo cargar la llave de la casa en Shabbat Asur. Pero yo quiero tener regocijo. ¿Sí? ¿Quieres tener regocijo? Entonces, planifica de alguna forma para que puedas entrar en tu casa, pero sin que tengas que cargar esa llave en la vía pública. ¿Por qué? Porque en Shabbat, esa melajá de cargar en la calle está prohibida. ¿Sabes cómo? Estoy hablando en un lugar donde no hay eruv, etc. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos en este tema. ¿Qué? ¿Qué? En Yom Tov, yo podría somos una serie de vecinos, todos nos llevamos como hermanos, mejor que hermanos. Yo podía preparar en el lugar de la casa, yo podía preparar con una barbacoa para que pudiéramos hacer carne para todos. No. En la calle. Cuando usted quiera, se puede. No, bueno. Pero cuando se prepara un asado hay que tener cuidado de varias cosas, ¿sí? De cómo prepararlo para no pasar melajot prohibidos. ¿Sabes? En forma general, en Shumbaya. Ajá. ¿Qué? Una cosa muy Allá, lo mismo pasa con el encendido del fuego. Entonces, prender fuego directamente en Yom Tov, Asur. Lama Asur. Ahora, es una necesidad para cocinar. No se puede cocinar sin fuego. ¿No? Entonces, en realidad, esta es una que será de Rabbanan, de Jajamim. Jajamim dijeron, no prendas directamente fuego en Yom Tov, ¿qué? Sino, tenlo ya encendido de antes de Yom Tov, pero cuando tengas ese fuego, ahora ese fuego lo puedes utilizar para lo que quieras. ¿Qué significa para lo que quieras? Si yo ahora voy a cocinar, entiendo. Para eso la Torah me permitió prender fuego. Pero si yo quiero prender las velas de Yom Tov, ¿sabes? El ejemplo que dijimos, las mujeres que prenden velas ya cuando entró Yom Tov. Eso no es comer. ¿Está permitido o no está permitido? ¿Qué? Por la misma regla. Por cuanto que se permitió encender el fuego para Zorech o Gel Nefesh directo, también se permitió para algo que no es directamente Zorech o Gel Nefesh, pero es algo que le da satisfacción a la casa. ¿Sí? Es mitzvah, es tener luz, es también tener luz para la seudá. O sea, va a venir la pregunta, ¿y qué pasa si uno quiere prender, ¿sí?, ese fuego para Zorech fumar? Está prohibido, está prohibido. ¿Está prohibido fumar? Sí. No se puede con un fuego preexistente, ¿no? Con un fuego preexistente se puede fumar ahí. Entonces, ¿sí?, hay personas que No aguantan. si no hacen humo, Echan humo. se esfuman. Están esfumados. Entonces, en esto hay un poco de discusión, como de que los que prohíben fumar en día de semana, ¿verdad?, que prohíben fumar en Yom Tov, ¿sí? Pero los que permiten, hay pues quien que permite, ¿no? Es parte de la satisfacción de que le gusta fumar. Entonces, de acuerdo a esto, si prende de un fuego preexistente, entonces teóricamente no va a haber problema y lo va a poder prender. O, por ejemplo,
estamos en el pleno invierno y ahora yo quiero limpiar los utensilios, pero el agua está terriblemente fría. Entonces quiero calentar un poco el agua para que el agua no esté tan fría. ¿Sabes? Cocinar agua. Ya, esa agua la voy a cocinar no para comer, no para tomar un café, no para poner en la comida, para limpiar kelim. Entonces, ¿eso está permitido en Yom Tov? Sí. Sí. Mitov Shutral Etzorech Ochel Nefesh, por cuanto que se permitió cocinar agua, calentar agua para comer, para tomar, pues también se permitió para otro tipo de satisfacción. Entonces, volvemos a la misma regla constantemente, en cargar en la vía pública, en prender fuego, en calentar, que aunque no sea directamente, ¿sí?, que la melajá se haga para Ochel Nefesh, pero sí se hace para algo que me da satisfacción, entonces eso va a estar permitido en el Hag. ¿Podemos usar agua del boiler, el agua caliente? En Yom Tov. Y el Joliot, sí. Sí, en Yom Tov es mucho más fácil ese tema, Ahí sale bien ardiendo el agua. mejor. ¿Qué? Allá. La pregunta es, ¿qué pasa si una persona hace una de las melajot que se permitieron cuando no la necesita vigilar? ¿Qué pasa si yo cargo en la vía pública? En Yom Tov, dijimos, necesitas el sidur, dejado, carga el sidur. Necesitas el talit, carga el talit. Necesitas la llave para abrir la puerta, carga la llave. Pero ¿qué pasa si yo cargué algo en mi bolsillo que no lo necesito para nada? Se me olvidó ahí, dejé ahí lo de... Dinero. El dinero es muktzeh, es de Bayar. Puede ser una llave que no utilizamos. Y Joliot, Puede ser, ¿no? una llave que no la uso en Top. Entonces aquí sería... Hay más problemas. No, ahí sería el primer problema. ¿Por qué? Porque ya aquí no puedo decir, así como se permitió para cocinar, para preparar comida, así se permitió para otra satisfacción. Yo no tengo ninguna satisfacción. No lo necesito eso, claro. Por eso, están cargar una cosa que no es necesaria, ¿sí? O están prender fuego por prender, sin que tenga alguna necesidad específica, o de prender velas, o de prender la hornilla, o alguna otra cosa, a filo. Sí, bueno, Git, sería una pregunta. Si uno que no fuma le puede prender el fuego al que fuma. No, ahí sí que no. Ahí sí que no.